Hoy vas a ver cómo se crea un componente OWL desde cero, que se lanza desde un menú en Odoo y muestra una interfaz interactiva con reactividad real. Vas a aprender qué es un componente, cómo se conecta con su plantilla, cómo se le da vida con estado usando useState y cómo se lanza desde el backend con una acción de cliente. Todo lo que estás viendo en pantalla, el mensaje de bienvenida, la lista de habilidades y ese botón que elimina skills al instante, lo vamos a construir paso a paso. ¿Qué fue, chavales? ¿Listos para domar a OWL? Lo que ves en pantalla lo vas a poder replicar tú mismito. Vamos al lío. Como dijimos en el video anterior, hoy vamos a crear nuestro primer ejercicio, una aplicación OWL desde cero. Me voy a apoyar en la guía OWL en menos de 180 minutos de 0 a 100%. Basado en la masterclass de Gary, que es uno de los creadores del framework de OWL. Lo presentó en el año 2023 en YouTube, en el Odoo Experience, en la versión 17. Nosotros lo que hemos hecho es extraer todo esto de forma práctica y realista, porque en 50 minutos es imposible poder hacer todas las aplicaciones que él nos mostró. Pero estos 3 ejercicios los he dividido 45 minutos. Yo creo que es un buen tiempo para que te dé margen a asimilar y a crear cada uno de estos ejercicios. Te voy a dejar todo el código en la descripción del video, así que no vas a tener ningún problema si lo quieres luego repasar y comparar con tu código. Nos vamos a dedicar a hacer el setup, los conceptos base y el primer ejercicio. Todo esto lo vamos a hacer al principio. Los requisitos, como Gary lo pidió, dice que necesitamos tener un conocimiento básico de JavaScript, es decir, conceptos de clases, funciones, qué es el DOM, tener una instalación para desarrollo de Odoo 17 en adelante. Yo estoy utilizando la Odoo 18 Enterprise, pero puedes utilizar Community perfectamente en tu entorno de tu preferencia. Y una de las cosas que él recomendó es que tengamos siempre la mentalidad de un principiante, porque de esa manera siempre vamos a estar dispuestos a aprender más, aunque ya tengamos conocimientos, porque sé que este video lo puede ver una persona que tenga más experiencia, que no sea principiante, pero siempre te llevas cosas buenas que aprender en cualquier clase, así que eres bienvenido para todos los públicos, especialmente para los que quieran aprender a crear una aplicación totalmente desde cero. En cuanto a los requisitos, mucha gente piensa que crear una aplicación OWL en JavaScript es simplemente eso, HTML y JavaScript y estilos. No es así, señores. OWL es un framework que se creó para entender y comunicarse al revés y al derecho con el backend de Odoo. Por lo tanto, si tú quieres crear aplicaciones efectivas, debes conocer el backend de Odoo para ver cómo están estructurados los modelos, cómo están interconectados todos los modelos del backend. Entonces, claro que es necesario también tener conocimientos básicos, por lo menos del backend. Exactamente, Miso. Aquí entro yo desde el pelotón bravo. Chavales, montar una app OWL no es solo tirar HTML y JavaScript a lo loco. OWL está hecho para hablar de tú a tú con el backend de Odoo. Eso significa entender cómo se estructuran los modelos, cómo fluye la data, cómo se conecta todo en el core de Odoo. Si solo ves la parte frontend, te estás perdiendo medio mundo. Así que sí, hay que tener al menos una noción de los modelos en Python, de cómo están organizados los módulos y cómo Odoo levanta los componentes desde el backend. Sin eso vas cojo, compadre. OWL es como la caja de herramientas que usa Odoo para construir todo lo que ves en pantalla. Si has oído hablar de React o Vue, es parecido, pero hecho a la medida del mundo Odoo. Imagínate que quieres armar una app con botones, formularios, listas y que todo eso funcione en tiempo real, bonito y conectado al sistema. Pues OWL es el lenguaje que Odoo usa para que todo eso funcione de forma ordenada, moderna y sin dramas. No tienes que saber React, pero sí entender que OWL es como su primo, solo que criado en casa Odoo. Es importante que ahorita le pongamos una analogía para los que vienen de React o de Vue, y hay una que me gustó el otro día que me propusiste tú, y era que OWL se comparaba como la analogía del arquitecto, una personalización súper extrema y modular. También había una analogía de la abuela con el chef, Master Chef. Esas analogías valen oro para aterrizarle el cuento a los chavales. Imagínate que OWL es como un arquitecto que te ayuda a construir una casa dentro de Odoo. Pero no cualquier casa, una modular, viva, que puedes expandir sin tener que tirarla abajo. ¿Quieres agregar una nueva habitación, cambiar una ventana, decorar diferente?
Con OWL puedes hacerlo sobre la marcha, sin tener que hacer un build o recompilar todo, como si pasa en React o Vue. Ahí tienes que reconstruir la casa entera para hacer un cambio. En cambio, OWL está diseñado para convivir con los modelos de datos de Odoo, para hablar directo con el backend y adaptarse al entorno como si fuera parte del ADN del sistema. Y si quieres algo más divertido, OWL es como la abuela en la cocina. Si llega alguien más a comer, improvisa, agrega más arroz y todos felices. En cambio, React y Vue son como un chef de MasterChef. Si cambias el menú, se enfadan y te sacan del concurso. OWL está hecho para servir a todos, en tiempo real y siempre dentro del estilo Odoo. Después de esta introducción, vamos a ver, ya hemos visto qué es OWL, hemos visto cuál es la esencia de OWL y nos dice aquí Gary que nos explica por qué clases. OWL usa clases en vez de funciones, como en React, por una razón bien pensada, porque Odoo es un sistema orientado a objetos hasta los huesos. ¿Qué quiere decir eso? Que todo en Odoo, los modelos, las vistas, los controladores, funciona con herencia, composición y estructura de clases. Así que OWL, para integrarse de forma nativa, tenía que hablar ese mismo idioma. Usar clases permite tener introspección, que es básicamente poder espiar cómo está armado el componente desde afuera, sin romper nada. También ayuda a que se puedan extender, heredar y modificar los componentes sin reventar la app. Es como si cada componente fuera una pieza de Lego bien estructurada, que puedes clonar, mejorar o decorar sin tocar el resto del castillo. Estamos hablando de un componente desde cero. Cuando es una herencia, muchas veces solamente se puede heredar la plantilla y ya está. O si es la parte de JavaScript. Perfecto, compadre. Ahí va con ese matiz importante. Cuando creas un componente OWL desde cero, normalmente lo armas con 3 partes. La clase en JavaScript, que lleva la lógica, el template en web, que es la vista, y opcionalmente estilos en CSS. Esa es la receta completa, digamos. Pero ojo al piojo, no siempre necesitas las 3. Si vas a extender algo que ya existe, como una plantilla de vista, a veces solo heredas el XML y con eso basta. Otras veces solo necesitas modificar el comportamiento y tiras puro JS. OWL es flexible, no te obliga a cargar siempre todo el combo. Eso es parte de su magia dentro del ecosistema Odoo. Puedes trabajar con lo mínimo viable o construir desde cero según lo que necesites. Bueno chicos, entonces vamos a crear ya el módulo. Después de toda esta explicación, es importante, es decir, esta clase no es para los típicos que andan buscando shorts de 1 o 2 minutos. Esta clase no es para ti. Esto es para una persona que quiera aprender OWL de verdad. Así que aquí nos tomamos con calma para explicar todo lo que es los conceptos base de cómo está estructurada una aplicación en OWL. Si tú eres capaz del ejercicio que vamos a ver hoy, serás capaz de crear cualquier componente porque estas son las bases del framework. Este primer ejercicio es como aprender a poner los cimientos de una casa. Si entiendes cómo crear este componente desde cero, vas a poder construir desde un pequeño botón hasta una aplicación empresarial completa. Así que fila tu mente, abre tu editor, que arrancamos con la estructura real de un módulo OWL dentro de Odoo. Bueno, vamos a ir hacia atrás. Esto ya está hecho. Aquí está la aplicación. Y lo que voy a hacer es desinstalar el módulo para volverlo a crear desde cero. Yo aquí me quedo al acecho. Cuando me digas, salto con la explicación de cada parte. El manifest, el registry, la plantilla o lo que tú digas. Vámonos para atrás para empezar bien. Bueno, una vez que está desinstalado, bueno, aquí yo tengo el módulo. Lo que voy a hacer es eliminar la estructura de archivos. ¿Qué es lo que vamos a tener que crear? Órale, chicos, escuchen bien que esto es la fundación del rancho. Primero, lo que vamos a necesitar es la estructura básica de cualquier módulo Odoo con OWL. Así que toma nota que esto no es opcional. Esto es machete puro para que funcione. 1. Carpeta principal del módulo. Esta va a tener el nombre del módulo, por ejemplo, OWL Welcome. Ahí va todo el contenido. 2. Dentro tenemos que meter 3 cosas clave. Init. Este archivo le dice a Odoo, hey, aquí hay Python. Manifest. Este es el corazón administrativo del módulo. Le dice a Odoo cómo se llama el módulo, qué hace, qué versiones usa, qué dependencias tiene y qué archivos debe cargar. Dentro de Static vamos a crear la carpeta Avder Component, donde vivirán Welcome Component.js, la clase del componente, Welcome Component, la vista QWeb, y finalmente
la carpeta ViewScript, donde va el archivo menuaction.xml que define el menú y la acción cliente que va a lanzar nuestro componente. ¿Y por qué así? Porque OWL trabaja dentro del sistema modular de Odoo y cada parte de esta estructura está pensada para que backend y frontend se comuniquen sin broncas. Mira, escucha esto chavalería que va con fundamento. Patrones de lanzamiento en OWL. Cuando tú creas una aplicación en OWL, no basta con tener tu componente, tu template y tu lógica bien armada. No, necesitas lanzarlo en el entorno de Odoo. Y para eso existen principalmente 3 patrones. Client Action Cliente es el que vamos a usar hoy. Este patrón permite lanzar un componente OWL desde un menú en Odoo, como si fuera una ventana más del backend. Tú registras tu componente en la categoría Actions del Registry y luego lo asocias con un client en el XML. Es ideal para cosas que corren dentro del backend de Odoo sin cambiar la navegación general. Un dashboard, una herramienta, algo reactivo y contenido. Sure, Public Component. Este lo usas cuando quieres mostrar un componente OWL en el sitio web o en el portal de usuario. Se monta como parte de vista pública. Aquí no hay menú backend, lo integras directo con HTML o T-templates. Perfecto para formularios públicos o widgets. Y not standalone app, este ya es más de alto nivel. Es una app OWL completamente independiente que se lanza por su cuenta, como una mini SPA dentro de Odoo. Aquí tú controlas toda la navegación, la estructura, los estados, y se monta usualmente con un when ready desde el main.js. Hoy vamos con el primero porque es el más directo para empezar. Client Action. Y si lo entiendes bien, los otros 2 te van a sonar más lógicos luego. Ajá, primero vamos a ver la configuración de Visual Studio Code. Tengo un lanzador. Para los que a lo mejor son nuevos en Visual Studio Code, lo que tengo es un lanzador donde le estoy diciendo que lance Odoo desde el propio Visual Studio Code. Esto ya tengo videos y un curso completo de cómo utilizar Visual Studio Code con una instalación de Odoo en local. Te dejaré el link también. Pero bueno, aquí lo que le estoy diciendo son en los argumentos, le paso el fichero de configuración que estoy utilizando, le paso que automáticamente siempre esté actualizando el módulo que vamos a crear hoy, que es OWL Welcome, y la base de datos con la que voy a estar trabajando. Es importante pasarle el update, sobre todo cuando estamos construyendo o modelos en el backend que van a ser actualizados, porque de esa manera lo hacemos automáticamente desde Visual Studio en cada arranque para no tenerlo que hacer manualmente desde la interface de Odoo. Ya me voy directamente a crear la estructura. Luego en el archivo de configuración lo tengo registrado en el addons path el repositorio y la carpeta con la que voy a estar trabajando, donde van a estar mis apps. Por lo tanto, dentro de apps voy a crear una nueva carpeta que va a ser el módulo. Entonces creamos una carpeta que se llama OWL Welcome. Dentro de OWL Welcome vamos a crear los primeros archivos. Eso es. Bueno, ya hemos creado el init, el manifest. Ahora vamos a escribir o vamos a crear la carpeta de static src components y de views. Static src components va a contener la lógica y la vista de tu componente, mientras que viewspurs es donde colocas ese menú action.xml que hace que aparezca el menú y se enlace a tu client action. Bueno, en el init no vamos a agregar nada esta vez. En el manifest es el DNI del módulo. Aquí le decimos toda la configuración que va a tener nuestra aplicación y tenemos el código aquí listo para copiar y pegar. El manifest.py es como la cédula del módulo y sin eso, Odoo no te lo reconoce ni aunque le reces al búho sagrado. Dale caña y pégalo, que ya estamos listos para pasar a la parte buena, el componente. Puntos importantísimos en este módulo que vamos a tener que indicarle. El más importante de los más importantes son las dependencias con la key depends, el data y los assets. Muy importante. Entonces, explícanos cada uno de estos, Lizardu. Claro que sí, compadre. Aquí te lo explico clarito y sin rodeos. Cuando le dices a Odoo, oye, aquí va mi módulo, él te va a revisar 3 cosas clave en ese manifest. Primero, el depends. Eso le dice qué otros módulos necesita cargar antes para que el tuyo funcione. En este caso, base y contacts. Es como decirle, no me arranques si no tienes estas herramientas puestas. Luego viene el data. Aquí le indicas los archivos XML que definen acciones, menús, vistas. En este ejercicio cargamos menuaction.xml, que es donde registramos el client action y el menú en la interfaz de Odoo. Y por último, assets.
es en el messing. Aquí declaras qué archivos XML y CSS quieres inyectar al backend. Odoo lo va a incluir automáticamente cuando arranque, gracias a que lo estás metiendo en web.assets backend. Ahí le decimos que incluya todos los componentes que tengamos dentro de static SGR components. Con eso, tu módulo ya tiene las llaves necesarias para abrir la puerta del framework y que todo fluya como debe ser. Bueno, unas cosas aquí para reforzar es que, a ver, en Assets, nosotros como vamos a estar trabajando dentro del backend de Odoo, que también se puede utilizar OWL, estamos utilizando los Assets, Web Assets Backend, pero cuando vamos a desarrollar componentes para la parte del frontend, lo lógico es que carguemos nuestros componentes ya de OWL en Assets Frontend. Es muy importante. Y luego, en la ruta de un assets le vamos a indicar con el nombre del módulo y la ruta donde están todos los archivos XML y JavaScript y bueno, y los CSS. Aquí estamos utilizando asterisco asterisco, que quiere decir dentro de components, busca todos los archivos que existan, subcarpetas que puedan haber, carga también cualquier tipo de archivo. Puede derivar a veces a problemas, así que ten cuidado. Aquí, como solo estamos trabajando con 2 archivos, pues no va a haber ningún problema, pero hay que tener cuidado de por qué hay este doble asterisco y asterisco. Pues este patrón los va a encontrar sin problema. Pero ojo al piojo, si tienes archivos que no deberían cargarse, como versiones antiguas, pruebas o código incompleto, también se los va a tragar. Por eso te digo, este comodín es poderoso, pero como el machete, úsalo con respeto. Si tu estructura es controlada, va de lujo. Pero si el proyecto crece y se llena de carpetas raras, mejor ser más explícito con los paths. Y sí, como bien dijiste, si vas a trabajar en el frontend, como en portal o website, entonces los metes en web.assets.frontend. Aquí, como vamos full backend, le damos por Web Assets Backend. ¿Seguimos? Ya hemos visto las partes más importantes del manifest. No te olvides de Pens, Data y Assets. Ahora ya podemos crear nuestro primer component. Voy a abrir otra vez manifest y de momento lo que voy a hacer es que aquí en Data no lo voy a cargar. No lo voy a cargar porque todavía no tengo el lanzador. El action todavía no lo he creado. Así que de momento no lo voy a utilizar, pero sí vamos a cargar la primera prueba de arranque de este component es utilizar los assets para cargar mis archivos JavaScript y ver que todo vaya bien. Esta es la primera prueba que yo les recomiendo cuando estás empezando, porque a veces nosotros empezamos a crear todo el módulo y después, ¿qué pasa? Que ni siquiera nos carga el JavaScript. Y así podemos despejar cualquier error de forma muy rápida sin perder tanto tiempo. Entonces me voy aquí a Components. Vamos a crear nuestro primer component. Tú vas con machete en mano, pero con estrategia. Así se trabaja en el pelotón bravo. He creado primero el archivo welcomecomponent.js, que es nuestro archivo principal. Entonces vamos a escribir nada más entrar a este archivo. Vamos a escribir un console.log. Perfecto. Esa es la jugada inteligente, Miso. Un buen console o componente OWL cargado. Al principio te asegura que los assets están bien enlazados antes de meterte con toda la lógica del componente. Dale con eso y en cuanto veamos ese mensajito en la consola, ya sabes que el machete está afilado y listo para cortar código. Listo, entonces vamos a reiniciar. Primero tengo que ir a actualizar la lista de apps en modo desarrollador para instalar nuestra aplicación. Aquí en Update, App List. Ya apareció, así que bueno, le voy a dar aquí en activar. Ya tienes cargado el JavaScript y el módulo está listo para machetear. Ahora sí, lo siguiente es preparar ese menú de lanzamiento, ¿cierto? Ok, estoy mostrándoles aquí he dado clic derecho en el navegador inspeccionar para que me salga las herramientas de depuración y de desarrollo aquí en el navegador. Estoy en Chrome. Vemos que ha aparecido Welcome All.js Load. Es decir, ya está cargado nuestro archivo JavaScript. Sí está siendo cargado correctamente. Eso es, compadre. Con ese mensajito en consola, confirmamos que los assets del backend están funcionando y que el componente ya está siendo leído por el navegador. Primer checkpoint superado.
Ahora sí, sigue con el lanzador Client Action y dale machete al QWeb. Lo que hablábamos ahora, como sabemos que los assets backend sí están cargando en el bundle, sí están cargando nuestro archivo, vamos a hacer esta importación de forma más específica. Entonces ya no le digo components, sino le voy a decir copy path al archivo aquí en Visual Studio Code. Simplemente es, en vez de poner los comodines para que lo carguen todo, esto es cómodo, pero también te puede dar un problema, como decía Lizardus, si un día tienes demasiadas carpetas o mal organizado el módulo, que eso es lo que no debes hacer. Si lo haces es porque ya de plano empiezas a hacer mal si no eres ordenado en esto. Pues lo ideal es siempre utilizar el path de cada archivo. Cuando sabes lo que haces, sí que puedes utilizar los comodines. De esa manera específicamente le digo, solamente cárgame este archivo y listo. Esa es la clave. Primero aprende a caminar con precisión y ya después corres con comodines. Es como si al cocinar le echaras sal a ojo sin saber ni la receta. Te puede salir un potaje irrepetible. Bueno, ya tengo el welcome component.xml, pero ahora mismo no tenemos nada ahí escrito, por lo tanto lo voy a dejar comentado. Ya sabes que OWL no perdona un template mal formado, así que mejor prevenir. Voy a declarar primero estas dos líneas. Cuando vamos a definir un componente desde cero, ojo que esto en el segundo ejercicio ya no vamos a repetir. Ya no vamos a ir tan despacio y tan explicado porque esto se supone que es para principiantes. Entonces vamos a importar los primeros imports. Y de OWL lo que voy a necesitar para crear este ejercicio es component y useState. ¿Por qué component? Con él voy a definir un componente en JavaScript desde cero y useState es para utilizar la reactividad. Y luego voy a necesitar registry porque al final, como vemos aquí en la documentación, en el código, al final tenemos que registrar el patrón de lanzamiento. Aquí le estamos diciendo a Odoo que vamos a cargar una acción de cliente welcome component. Encuentra el tag en una acción que se llame OWL welcome component y lanza este componente. Eso es lo que le está diciendo. Y todo esto lo registramos en Actions. Mira, el registry en OWL es como la agenda secreta del framework. Ahí se apuntan todos los componentes que queremos que Odoo pueda lanzar. Cuando usamos registry.categoryActions.add, lo que estamos diciendo es, hey Odoo, cuando veas este tag en una acción de cliente, lanza este componente que te paso aquí. Es el puente entre tu código y el sistema de acciones de Odoo. Sin eso puedes tener tu componente perfecto, pero nadie lo va a invocar. Es como tener una receta buenísima guardada en un cajón. Nadie se la va a comer si no la sacas. Ok, de momento la voy a comentar esta línea y vamos a crear nuestro primer componente. Bueno, decimos export class welcome component extends y le vamos a decir que extienda de component. Component ya es nuestra clase maestra de OWL que nos permite crear cualquier componente, aunque no es vacío, ya va a heredar cierta funcionalidad por defecto. Ya trae todo lo que necesitas para arrancar. No estás empezando desde un archivo vacío sin sentido, sino con una estructura que entiende de estados, plantillas y ciclo de vida. Con esa sola línea ya estás dentro del ecosistema OWL al 100. Ok, entonces ahora uno de los atributos principales y obligatorios que tiene un component es definir cuál es su plantilla, ¿vale? Entonces vamos a copiar esta línea donde le definimos cuál va a ser su plantilla. OWL welcome component. Así es como se debe llamar la plantilla, como un nombre clave, como un identificador, que cuando demos de alta el XML, que ahora mismo está vacío, es donde vamos a declarar la plantilla. Ese static template es como decirle al framework, oye, OWL, este es el disfraz visual que va a usar este componente. Es el puente entre la lógica en JavaScript y lo que el usuario ve en pantalla. Sin ese enlace, el componente no tiene cara, no tiene forma. Así que ese nombre tiene que coincidir exactamente con el T-name del XML. Ahora vamos a definir el setup. Setup es el constructor en un componente OWL. Y setup tenemos que definirlo cuando queremos declarar o inicializar todas las variables que va a tener nuestro componente. Exacto, compadre. El setup en OWL es como el cuarto de máquinas. Ahí preparas todo lo que el componente va a necesitar cuando arranque. Es donde defines estados reactivos con useState, creas referencias, haces cálculos iniciales,
o simplemente dejas todo listo para que el componente funcione como relojito desde el primer render. This hace referencia al objeto en curso cuando se instancia este component. Este componente va a tener NextID, que es una variable principal. Y todo lo que declares con this, algo queda disponible para usarse en todo el ciclo de vida del componente. En este caso, this NextID nos sirve para asignar identificadores únicos a cada skill, asegurando que podamos manejarlas sin líos cuando hagamos operaciones como eliminar o actualizar. Clave en la reactividad ordenada. Y luego vamos a utilizar otra variable que se llama state. State es una variable global que la vamos a utilizar para almacenar nuestras skills, pero no es un array cualquiera, es un array reactivo. Use state de OWL. Mira, cuando usamos useState, lo que estamos haciendo es envolver un objeto en un sistema de reactividad. En este caso, thisPushState igual a useState convierte ese array de skills en algo que OWL va a estar vigilando constantemente. Entonces, cada vez que tú cambias ese array, como cuando eliminas una skill, OWL se entera y actualiza automáticamente el DOM para reflejar ese cambio. Es como tener un compita que está atento a cada cambio y dice, hey, ¿han borrado una skill? Vamos a actualizar la lista en pantalla. Tú no tienes que decirle que vuelva a renderizar. Él lo hace solito. Eso es magia reactiva, compadre. Otro método del component que es remove skill. Este nos va a permitir eliminar un skill desde la pantalla, desde el template. Lo definimos debajo del setup, remove skill. Exacto. Skill ID está directamente conectada con cada icono de papelera que mostramos junto a las habilidades. Cuando el usuario hace clic, OWL llama a ese método con el ID correspondiente y nosotros filtramos el array del state para quitar esa skill. Gracias a la reactividad de useState, en cuanto actualizamos el array, ¡pum! La interfaz cambia sola, sin necesidad de tocar el DOM manualmente. Este método no hace falta ahora explicarlo porque simplemente lo que hace es que cuando demos clic ahí nos va a mandar a otra URL, al próximo ejercicio. Pero bueno, de momento no es necesario. Todo lo que es necesario de la parte de JavaScript al siguiente archivo que tenemos que definir es la plantilla. Porque sin la plantilla es como una persona cuando no lleva ropa, está desnudo el JavaScript. Bueno, de la plantilla solamente voy a copiar esto primero, ¿vale? Porque es importante. Con esto ya me sobra. Solamente quiero que veas primero lo que vamos a hacer, lo que va a pasar. Pegamos estos elementos, hay que cerrar las etiquetas. Eso es, compadre. Solo con ese fragmento ya puedes empezar a ver el render del componente en pantalla. Lo primero que vamos a definir es una etiqueta raíz, templates, y después dentro de templates una plantilla con la etiqueta tname, y aquí debe tener el nombre exactamente como lo has definido en el template del JavaScript. Es decir, todo lo que pusimos aquí en template, este es el nombre de la plantilla. Ese nombre debe ser exactamente igual al tname del XML. Es como dar la dirección equivocada al cartero. El paquete nunca llega, así que ojo al piojo con eso. Eso es. Y luego aquí cuando nosotros estamos cargando los bundles, los assets, también internamente Odoo ya ha cargado las librerías principales que él tiene, es decir, para que funcione Odoo de forma visual, todas las librerías implícitas del sistema como Bootstrap. Entonces, como ya está cargado Bootstrap por defecto, yo aquí lo que estoy utilizando es un div y le he puesto la clase container mt4, nada más. Y dentro un h2 que diga welcome to OWL world. Esto sería una plantilla súper básica. Exacto, viejo sabroso. Esa clase container mt4 es puro Bootstrap y viene ya servido por Odoo en el backend. Así que tú solo tienes que preocuparte por tu lógica y tu interfaz. OWL se apoya en eso para que arranques rápido. Y si sabes aprovecharlo, puedes tener componentes presentables del primer clic. El menú action.xml. Dentro de views vamos a crear el archivo new file que va a ser el que va a lanzar nuestro componente. Eversearch archivo es clave porque ahí vamos a registrar la acción de cliente, o sea, el menú desde donde lanzamos nuestro componente OWL. Así que cuando lo crees, asegúrate que el ID de la acción y el tag coincidan exactamente con lo que registraste en el Registry Categories. Ahí está la conexión entre el backend de Odoo y tu componente frontend.
un record, que es un registro en la base de datos. Una vez que registramos esta acción, es una acción de tipo cliente. El tema importante aquí es darle el nombre, darle el tag en la misma pantalla, current. Y el importante aquí es el tag, all welcome component. Este es el tag, tiene que ser exactamente el mismo. Registry Category Actions, aquí en el add debe ser el mismo tag. All welcome component debe ser exactamente igual al tag del action. El menú ítem ya está declarado. Es un menú ítem típico que utilizamos para crear menús y submenús en Odoo. Punto importante aquí es darle un ID. Y el parent, que es la categoría o el menú principal donde va a aparecer. Y lo más importante, el campo action, que debe apuntar al I de la acción cliente que creaste justo antes. Esa es la cadenita que une todo. Le vas a poner el menú en contactos como hizo Getty. No, Getty no hizo esto lo he hecho yo, pero puedes ponerlo que cuelgue de cualquier menú en la interface de Odoo. Si quieres que aparezca en ventas, si quieres que aparezca en facturas, donde tú quieras. Yo lo he hecho por comodidad en la app de contactos. Y el parent, el menú, que yo identifico cuál es el menú del que quiero colgar, debes indicar el ID exacto del menú padre. Debes conseguirlo. Ahorita te voy a decir cómo lo conseguí, ¿vale? Yendo a Odoo, a los menús, al que tú quieras y le sacas el ID. Y luego la secuencia para el orden de cómo debe aparecer tu menú. Yo quiero que aparezca al final. Perfecto, compadre, así se hace. Y eso es clave para que el menú te aparezca justo donde lo necesitas, sin estar inventando. Esa referencia del parent es como el gancho donde cuelgas tu nueva opción. Así que si ya lo tienes bien casado desde contactos, pa'lante con machete limpio y sin confusiones. ¿Listo para probar si el menú lanza el component text? Sí, ahora voy a regresar al manifest para desbloquear el otro asset. Es decir, yo ahora sí que quiero que se cargue también mi welcome component XML, que es la plantilla. Recuerda que siempre hay el JavaScript, que es el modelo o la clase, y el component, y luego la ropa, ¿no? Digamos que esta es la persona y esta es su ropa, ¿no? Toda la ropa y el diseño va en la plantilla XML. Finalmente, en el data vamos a desbloquear también esa key para cargar el menú acción Exactamente, XML. compadre, así mismito. El JavaScript es el cuerpo y la lógica, como el esqueleto del personaje, y el XML es el traje con el que se presenta al mundo, el diseño, la estructura visual. Y sin traje, el componente no sale al escenario. Así que desbloquea esa línea en el manifest, carga ese XML como debe ser y ya tu overall saldrá bien vestido y listo para brillar. ¿Lo lanzamos o qué? Jajaja, vale, me pasé de teatrero. El archivo JavaScript define la lógica del componente, o sea, cómo funciona internamente. Y el XML es la plantilla que define cómo se va a ver en la interfaz. Ambos deben cargarse correctamente en los assets del manifest. Así que sí, ahora toca desbloquear la línea del XML en Web Assets Backend para que la vista se aplique bien en Odoo. Bueno, acuérdate que cuando hay diferentes items en la lista de Web Assets Backend, siempre debes separar cada línea con una coma, porque si no nos puede dar error, ¿vale? Acabo de tener un error ahí en pantalla y puede ser porque no hubo una separación entre la lista. Vale, ya lo tenemos. Si ahora nos vamos a contactos, ya deberías ver el menú All Welcome. Cuando damos clic ahí, ya nos sale Welcome to All World. O sea, está funcionando muy bien. Nuestro componente perfecto, ha quedado muy bien. Y esto es el resultado que deberías tener después de lo que hiciste. Porque no aparece todo lo que tiene la plantilla. Es decir, ahora es como que solamente aparece con el pantalón. Falta todos los detalles visuales, el listado, pero todavía no lo estamos renderizando. Simplemente es una prueba de fuego, una prueba número 1 que hemos hecho para cargar la plantilla con un solo Welcome to All World. Si vemos la estructura, podemos utilizar aquí el All Dev Tools, este plugin. Exactamente. Y aquí es donde empieza la magia, compadre. Porque aunque solo estemos viendo un mensajito en pantalla, lo que hemos comprobado ya es oro puro. El JS está bien enlazado, la plantilla XML se está renderizando, y la acción de cliente nos está lanzando todo en el entorno de Odoo. Empezar a meterle la lógica visual, los ítems, la reactividad. ¿Vamos con esa segunda fase
o te detienes a mostrar algo en el navegador? Sí, en el navegador lo que le estoy mostrando ahorita es que si tienes instalado la extensión OWL DevTools, esto está disponible para Firefox Perfecto. y para Chrome. Ahí mismo puedes enseñar que al abrir OWL DevTools ya aparece listado nuestro componente Welcome Component, lo que significa que OWL lo está reconociendo y gestionando internamente. Es como decir, la casa está construida, la puerta abre y la luz está encendida. Eso también confirma que el template y el setup están bien enlazados. Seguimos macheteando con OWL desde el Pelotón Bravo. Ahora que tengo la app aquí y saco OWL DevTools, ya me sale la app global, que me sale Odoo Web Client, y me sale la versión de OWL que se está utilizando ahorita aquí, que es la 2.80, y toda la estructura de componentes OWL que están dentro del sistema de Odoo. Tenemos como jerarquía Web Client Enterprise, luego viene Enterprise Navbar, pero eso porque yo tengo la versión Enterprise. Si tienes Community puede cambiar un poco esta estructura, pero nuestro componente que acabamos de crear lo vas a encontrar yendo para abajo. Action Container. En Action Container, dentro de Controller Component, vamos a encontrar nuestro Welcome Component. Y aquí a este otro lado, a la derecha, nos sale un panel con todas las propiedades y las variables de nuestro componente. Nos salen los hooks, el estado de nuestra instancia, nos sale el estado de las variables. Por ejemplo, ahí vemos a NextID que está en el ID 6. Y luego quiere decir el siguiente ID, y luego en el state salen ya el array de las skills. Mira cómo está Exacto, aquí. compadre. Eso que estás viendo en OWL DevTools es oro puro para debuguear. Te muestra cómo fluye la reactividad en vivo y cómo OWL maneja el ciclo de vida del componente. Cada vez que tú haces clic o interactúas con algo del template, puedes ver en tiempo real cómo cambia el estado useState, los métodos del componente y hasta el hook que lanza la acción. Esta vista es clave para entender cómo OWL piensa y se estructura por dentro. Aquí lo estamos viendo a nivel de componente. Es muy buena esta extensión que nos ayuda a ver en tiempo real todos los valores del objeto, de los objetos que tiene nuestro component. Pero si solo quieres ver el HTML, perfecto, le das inspeccionar nuestro component, ¿vale? Que es un H2 Todo el a HTML palo generado seco. por el template web ya renderizado en el DOM. Ahí puedes verificar que las clases, los textos y los iconos estén apareciendo como tú esperas. Es ideal para ajustar el diseño y revisar si la estructura visual está como quieres, sin tener que revisar el XML directamente. Una vez que ya veo que la plantilla funciona, vamos a colocar toda la plantilla para ver todos los efectos y componentes visuales que tiene esta aplicación. Entonces me voy aquí a la guía. Bueno, ya he copiado la plantilla totalmente, he reiniciado Odoo y ahora si me voy al navegador y actualizo la página, ya nos sale toda nuestra aplicación. Responde perfectamente, todos los ítems son reactivos. Cada vez que le doy clic a cada uno de las papeleras se elimina ese ítem de la lista y cuando recargo se vuelven a definir. Así que está muy bien, perfecto. Podemos utilizar el explorador con OWL aquí en el navegador con DevTools para ver qué está pasando Eso cuando es, yo le doy compadrito. un clic a Misión cada ítem. cumplida en este primer ejercicio. Reactividad funcionando, estructura limpia y el patrón de Client Action completito. Esta base ya te permite construir desde apps educativas hasta soluciones empresariales full stack con OWL. Quiero que veas las skills como automáticamente se han colocado en 5 y vas a ver cómo el use state para la parte reactiva. Lo que voy a hacer es eliminar un ítem. Vas a ver cómo se eliminan. Aquí están todos los IDs. Vamos a eliminar, por ejemplo, el que pone template QWeb funcionando, el segundo ítem con el ID 1. Fíjate cómo se acaba de eliminar y se ha actualizado la lista automáticamente y ahora ya pasa a tener 4 Exacto. ítems. Al eliminar ese ítem, como el estado está gestionado con useState,
OWL actualiza automáticamente el DOM sin que tú tengas que intervenir manualmente. La lista se vuelve a renderizar excluyendo ese ID y todo fluye con mantequilla. Está perfecto. Si quieres ampliar más estos conocimientos, recuerda que ya tienes una lista aquí en YouTube, una lista de Odoo OWL. Buscas por Odoo OWL Tutorial. Ahí tienes desde los fundamentos hasta los ejercicios avanzados con todo y código en vena. En esta lista de reproducción vas a encontrar ya clases que he subido antes importantes. Por ejemplo, la gestión de eventos en componentes. Aquí estamos utilizando eventos de click, eventos de change también. Entonces aquí hay muy buen contenido que puedes empezar a ver si quieres ampliar los componentes. Te lo explico en un momentito. Lo que estamos haciendo aquí es con un for each en QWeb. Estamos recorriendo todas las skills. Y para cada skill estamos imprimiendo en un objeto LI, en una etiqueta LI para cada item. Y aquí le defino el evento Perfecto. TOnClick. Y aquí podrías meter un pequeño guiño visual. Mientras tú vas explicando eso, mostrar en pantalla cómo se actualiza la lista con el tForward, cómo el evento TOnClick dispara el método removeSkill y cómo desaparece el ítem. Eso refuerza lo que dices y conecta la teoría con el código real que está en acción. ¿Qué dices que tenga que debuguearlo en pantalla? Exacto. Tú das clic a la papelera y en la consola se ve el console.log skill ID, se actualiza el estado y el ítem desaparece. Eso demuestra visualmente que el use state está funcionando y que el componente está realmente conectado con su plantilla. No tienes que entrar al detalle del evento, pero sí mostrar la magia ocurriendo. Bueno, para finalizar entonces esto lo que voy a hacer es ver el TOnClick. Lo que le estoy pasando aquí es llama al método removeSkill y le paso el ID del skill que va a capturar en esa vuelta del for each. Luego, cada vez que se ejecute el clic en la papelera, va a pasar por aquí. Entonces yo puedo poner aquí un punto de interrupción para que veas cómo entra el evento click. Vamos a demostrar con eso al último de cómo hacer debug aquí en JavaScript. Cómo hago debug desde el propio Visual Studio Code. No pierdas tiempo, eso es una tontería y se pierde mucho tiempo. Es más rápido hacerlo en el propio navegador, pero tienes que cargar aquí con la extensión de Odoo con modo Assets. Cuando se pone el mono, le das clic en el plugin y se pone el mono con cara negra oscura, está cargado con modo Assets. Mira, aquí también lo puedes pasar por URL y es pasarle un parámetro más que dice debug igual assets. Ahí, si vamos a darle a inspeccionar, nos vamos a sources. Hay esta carpetita aquí naranja. Esa es la que... Esa explicación está clarita. Y justo ese debug igual assets es clave para ver el JS sin minimizar, tal como lo escribiste en tu archivo. Así puedes poner los breakpoints directamente en el navegador y ver paso a paso cómo entra al método removeSkill. Cuando haces clic en la papelera, el evento dispara esa función y se actualiza el state, que como es reactivo, hace que OWL redibuje la lista sin ese skill. Es una joya para aprender cómo fluye la reactividad en OWL. Vale, entonces digamos que yo quiero debuguear aquí. Ya vas a encontrar el nombre de tu módulo, OWL Welcome, y vas a encontrar el component en JavaScript. Una vez que tenemos ya nuestro JavaScript, tú puedes poner un punto de interrupción donde quieras. Por ejemplo, aquí. Le pongo un punto de interrupción y le doy clic aquí. ¡Boom! Exacto. Ya saltó ahí. Mira, en cuanto ya tengas entró. abierto el navegador con la consola de desarrollo y estés en modo Assets, te vas a la pestaña Sources. Ahí navegas al módulo OWL Welcome, buscas tu archivo welcome-component.js y colocas el breakpoint donde quieras, por ejemplo, justo dentro de removeSkill. Así puedes ver el ID que llega, el estado actual, todo en vivo. Claro, en State, para debuguear y ver los items, tienes que irte a Target, Skills, porque es un archivo proxy, ¿verdad? Eso es que padre. Cuando estés en la ejecución pausada en el breakpoint, te vas al panel de la derecha donde dice Scope o Watch. Ahí en This to State Skills puedes desplegar y ver cada objeto del arreglo, sus IDs, textos, estados, todo. Y si usas console.table this skills en la consola, te lo pinta bien bonito en tabla, más claro imposible. ¿Te late ese truquito o quieres más machetazos? Y así puedes ver toda la interacción. ¿Listo?
Exacto. Ahí tú puedes avanzar con los botones de ejecución paso a paso. Continuar, siguiente línea, entrar a función, salir, y cada vez que elimines un ítem, puedes ver en tiempo real cómo cambia el estado y se vuelve a renderizar. OWL hace el trabajo sucio por ti con la reactividad. Tú solo necesitas el foco y el machete bien afilado, compadre. ¿Te está gustando esta parte o te sigo explicando otra cosilla? Si te gustó esta clase, ya sabes, suscríbete al canal y activa la campanita, que aquí no venimos con humo, venimos con OWL del bueno. Y si quieres pasar del nivel Padawan al nivel arquitecto, te dejo el link directo al Master de OWL Framework en Campus Cleverit. Ahí sí que vas a sudar código del bueno, hooks personalizados, apps completas y arquitectura real. Esto no es un cursito, es formación seria para los que quieren dominar OWL como se debe. Nos vemos en la siguiente misión.